Con la ayuda de la inteligencia artificial creé un canal de YouTube en el que subí un short diario por 90 días y te diré qué resultados tuve, también si es rentable o buena idea para ganar dinero. A lo largo del tiempo veía videos en los que te recomendaban usar la inteligencia artificial y páginas gratuitas para generar dinero con los YouTube Shorts. Por lo que veía era bastante sencillo, pero la mayoría de los resultados eran solo en un mes y mucha gente, incluyéndome, nos preguntábamos qué pasaría si se hacía más tiempo. Para no quedarme con la duda, lo intenté. Lo primero fue buscar ideas. Usé la vieja confiable ChatGPT y le pregunté qué shorts podrían tener buenos resultados. Las cosas que me decía no me convencieron, pero me sirvieron para inspirarme e idear algunas temáticas que podrían tener resultados. Tardé unas 2 horas y me decidí por hacer shorts que fueran de entretenimiento y que pudieran tener buena retención. En algunos videos de YouTube vi que hacían canales de preguntas de datos curiosos o algunos del tipo tu casa según tu mes de nacimiento. Y de ahí se me ocurrió hacer un canal con el tema que prefieres. Lo segundo que hice fue crear el canal, el banner y el logo, que no tienen gran chiste la verdad, para después ir otra vez a ChatGPT y pedirle preguntas de la temática que prefieres, y así no tener que pensarlas yo. Al principio todo bien, aunque no eran muy buenas preguntas, me servían. Usando las ideas de otro canal de YouTube, procedí a utilizar Canva para hacer los shorts. La ventaja que nos daba este canal era poder hacer varios shorts con la herramienta crear varios que tiene Canva. Aunque aquí tengo que decir que tuve que usar el mes gratis para no estar limitado. Obviamente no pagué porque ese es el chiste. Los shorts que creaba quedaron así. Como ven, bastante sencillos de hacer y también de ver. Llegó un punto en el que ChatGPT ya no me ayudaba tanto con las ideas y tuve que buscar un juego en el que pudiera basarme, y gracias a eso tuve más contenido. También algunas ideas salían de mi mente. Me tomaba unas 2 horas diarias para hacer muchos shorts y aprovechar mis 30 días gratis. Para no preocuparme los dejaba programados, a veces hasta con 10 días de anticipación, y así no tenía que estar pegado al canal todos los días. Después de eso me puse a revisar los resultados. Como todo canal nuevo, en mis primeros shorts no tuve casi visitas y tardaron en ser vistos incluso por más de 5 personas. Aún así, la idea era subir uno todos los días. Justo en el sexto short tuve resultados y me gané 1200 visitas con 7 suscriptores, lo que fue bastante bueno, pero en los días 7, 8 y 9 las visitas volvieron a caer. Aún así, esto es bastante normal, ya que en el día 11 tuve mi primer short con 10,000 visitas, lo que era algo nuevo viendo las estadísticas anteriores. Durante los días siguientes hubo un comportamiento similar, teniendo pocas visitas en algunos que no superaban las 100, en otros llegando a 2000 y otros superando las 10,000. Este experimento inició el 1 de junio y concluyó el 1 de septiembre. Los resultados totales fueron estos: un total de 200,000 visitas, 988 horas de reproducción y 634 suscriptores, lo que no está nada mal para un canal que no requiere tanto trabajo. Los canales que hacen esto siempre te dicen cuánto hubieran ganado. A mí no me encanta hacer eso porque en realidad no ganamos nada, pero vamos a hacerlo de todas formas. El RPM, es decir, la cantidad que te pagan por 1000 visitas en los shorts, es de unos 2 centavos. Y si nosotros hicimos 200,000 visitas, ganaríamos hipotéticamente unos $4. Lo que debemos tener en cuenta son los requisitos para un canal de shorts en cuanto a monetización, porque no son los mismos que en videos largos, ya que en lugar de 4,000 horas de reproducción, aquí tenemos que cumplir 10 millones de visitas en los últimos 90 días. Y como ven, ni de broma nos acercamos. También tomemos en cuenta que mis shorts no son de lo más adictivo e ingenioso. Si tú lo quieres intentar y logras tener muchas más visitas, podrías llegar a los requisitos, aunque probablemente te tomen más tiempo y trabajo, pero todo se puede si le rezas al pelón de YouTube. Entonces, como resultado tuvimos poco trabajo, pocos resultados y nada de ganancias, aunque si lo quieres intentar con un canal mejor producido, podrías tener mejores resultados. Espero que este video te haya gustado y que te hayas chaqueteado bien maquiavélico.